Amén. Vamos a buscar a un profeta mayor, a Ezequiel, capítulo 28, y vamos a leer de los versículos del 11 al 19. Y pues de dos en dos, Ezequiel 28, del 11 al 19. Empezamos con Roxana. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amén. Y el mensaje de esta mañana se titula Dichos satánicos. Salman Rushdie, escritor indio nacionalizado británico, proviene de una familia musulmana cachemira, aunque él es ateo. Publicó en 1988 la novela The Satanic Verse, Los versos satánicos, en parte inspirada en la vida de Mahoma, que vivió del 570 al 632 después de Cristo. El título hace referencia a un grupo de versículos del Corán que se refieren a tres diosas preislámicas, protectoras de la Meca, e hijas de Jubal, el dios sirio de la luna. Las tres hijas de Jubal eran las principales diosas de la mitología árabe de la Meca: Alat, Al-Uzza y Manat. Alat era la diosa asociada con el inframundo. Al-Uzza, la más poderosa o la fuerte. Era una diosa de la fertilidad y fue llamada para la protección y la victoria antes de la guerra. Manat era la diosa del destino, descrita como la más antigua en el libro de los ídolos, Kitab al-Asnam, escrito por Hisham ibn al-Kalbi. Este vivió del 737 al 819, casi un siglo después de Mahoma. En él describe dioses y ritos de las religiones árabes preislámicas. Los versos satánicos son palabras de supuesta inspiración satánica que Mahoma confundió con una revelación divina. Según es descrito en la biografía de Mahoma por Ibn Ishaq, este vivió del 704 al 767 después de Cristo. Y la parte de la historia que trata de los versos satánicos se basó en relatos de los historiadores Al-Waqidi, 748 al 822, y Al-Tabari, 839 al 923 después de Cristo. El libro suscitó una gran controversia cuando musulmanes acusaron a la novela de blasfemia y de burlarse de su fe, por lo que el ayatollah Ruhollah Khomeini, líder supremo de Irán, pidió mediante una fatwa
o fetua en español, la muerte de Rushdie el 14 de febrero de 1989. En consecuencia, ocurrieron varios intentados fallidos de asesinato contra el escritor, que fue puesto bajo protección policial por parte del gobierno del Reino Unido. También hubo ataques contra varias personas vinculadas, como los traductores Hitoshi Igarashi y Ettore Capriolo, y el editor noruego William Nygaard, quienes fueron brutalmente atacados por fanáticos musulmanes en distintas localidades. El traductor de la edición japonesa murió a consecuencia de las heridas infligidas en dicho ataque. La fatua o fetua hacia Salman Rushdie sigue vigente, según reporta la agencia de noticias oficial del Estado iraní, y la recompensa asciende a $2.8 millones, ofrecidos por una Bonyad, una fundación financiada por el gobierno iraní. El ayatollah Ali Khamenei dijo una vez que la fatua contra Rushdie fue disparada como una bala que no descansará hasta que alcance su objetivo. El 12 de agosto del 2022, el año pasado, Rushdie estaba a punto de hablar en una conferencia en el norte del estado de Nueva York, cuando un hombre irrumpió en el escenario y lo apuñaló varias veces, especialmente en el cuello y el abdomen. Y desde entonces perdió la vista de un ojo y el uso de una mano, porque le cortaron los nervios del brazo. En cuanto a los llamados versos satánicos, los eruditos musulmanes han estado históricamente de acuerdo en que nunca fueron parte de la revelación coránica, pero lo que han pasado por alto, porque desconocen al-Injil, las buenas noticias, el Evangelio y el Nuevo Testamento, es que no solo esos versos, sino todo el Corán no fueron inspirados por el todopoderoso creador del universo, sino por el enemigo, como Pablo se lo advirtió a los Gálatas. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros, o incluso un ángel del cielo, y según Mahoma fue el ángel Gabriel quien le dio el Corán, y de paso me agarro al ángel Moroni que se los dio a Joseph Smith, les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia, otro evangelio, distinto de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Eso viene en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9. Y leí de la Nueva Traducción Viviente. El enemigo sigue engañando a quien ignora las Escrituras, para robarle, matarle y destruirle. Y veamos algunos de los dichos que utiliza y qué hacer conforme a la Biblia. Uno de sus dichos favoritos es: exige tus derechos. Lucas 15, del 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. ¿Nos dividimos o...? Sí, son bastantes. Del 12, Lucas 15, 11 al 32. 32. Entonces, pues, de 5 en 5. de 5 Sí. en 5. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamado a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino a ese hijo, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Entonces aquí tenemos la historia de un padre con dos hijos. Y como sucede en toda familia, estos eran muy diferentes. Uno de ellos, reservado y austero, sobrio, quizás malhumorado, que se adhería a las normas en las que se le había educado, mientras que el otro era frívolo e inquieto, impaciente y sin freno, vago y libertino, deseoso de hacerse con la herencia para derrocharla en cuanto cayera en sus manos. Y recordemos que la herencia podía ser legada o entregada en vida como un regalo. El hijo menor, a quien, por no ser el primogénito, le correspondía a un tercio de esta, demandó que se le dieran inmediatamente todos los derechos de posesión sobre la parte que heredaría al morir su padre. Como el hijo mayor permaneció en casa, el padre retuvo sus derechos sobre el producto de la porción de la propiedad de él. Pero el hijo menor no quiso esperar hasta que su padre muriera para tomar parte de la herencia, que de inmediato cambió por dinero. No se queda en su casa para cuidar de su padre, sino que se va a una tierra lejana en donde vive entre gentiles y allí malgasta su dinero en una vida extravagante y disoluta, lo que lo lleva a la extrema pobreza. Y los amigos que le ayudaron a gastar el dinero, desaparecieron. El hermano mayor proporciona el detalle de que el dinero fue gastado en prostitutas. El hambre invadió la tierra y el joven se vio obligado a trabajar en una granja de cerdos, donde tenía que cuidar animales inmundos conforme a la ley. A los cerdos se les alimentaba con partes de un árbol llamado algarrobo, el cual se encuentra en toda el área del Mediterráneo. Las partes comestibles son unas envolturas largas que contienen una pulpa dulce y una semilla, difíciles de digerir. En algunas ocasiones, los humanos también lo consumían. Pero parece que el manirroto no llegó a comer de las algarrobas. Esta situación le llevó al arrepentimiento. Como dice el dicho, el pan ajeno hace al hijo bueno. Al evaluar lo que había hecho, se dio cuenta de que había sido un error reclamar sus derechos
y que había estropeado su vida, de que no era digno de ser llamado hijo de su padre y solo merecía ser tratado como un siervo. Estaba preparado para humillarse y aceptar ser restituido en ese nivel. En cuanto al hermano mayor, cuando se enteró de la generosa recepción que su padre le había dado a su hermano, se negó a unirse a la celebración y rezongó, acusando al padre de no haberlo tratado de la misma alegre y generosa manera. Aquí tenemos otra forma de reclamar derechos, en una abierta crítica al amor mostrado por su padre. Y la verdad, parece que tiene buenas razones para estar enojado. Sin embargo, el padre le recuerda que todo lo suyo es de él. Así que bien podía y puede disfrutar de ello con el beneplácito del padre. Como el despilfarrador, porque me niego a llamarlo el hijo pródigo, como el despilfarrador. Hay quienes sienten tener derechos para declarar y decretar, porque son príncipes. Otros están molestos con Dios, porque ven prosperar a los que juzgan indignos o inferiores, mientras ellos tienen que pasar por estrecheces o vicisitudes, y piensan que Dios no les ha dado nada, como si no tuvieran vida, talentos y un gran etcétera. El mensaje original no les gustó a los fariseos y a los escribas, que podían identificarse con el hijo mayor, mientras que los publicanos, los pecadores, que también eran judíos, pues se podían identificar con el hijo menor. Bueno, más adelante podríamos decir que los judíos podrían identificarse con el hijo mayor y que nosotros los gentiles con el hijo menor. Sin embargo, esta es una historia que ahora los cristianos gentiles pues pareciéramos el hijo mayor. Aquí el Padre ejemplifica el amor de Dios y nos recuerda que el Padre Eterno nos ama y desea lo mejor para nosotros, que hizo fiesta cuando dejamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados, y la sigue haciendo cada vez que alguien nace de nuevo. Lucas 15:10. Lucas 15:10. Amén. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y de repente nosotros parecíamos que dijéramos, no, a este sí le compartimos, a este no. A este sí lo podemos recibir en nuestra iglesia, a estos no. Escrito está, más que derechos, pide de su gracia. Otra cosa que el diablo viene y nos dice, tienes libre albedrío. Santiago 4, 13 al 17. Amén. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Amén. Nadie sabe cuándo se desvanecerá como la niebla. El jefe de los pies negros, Pata de Cuervo, este hombre vivió de 1836 a 1890, lo tenía muy claro al despedirse de su tribu. Él dijo, dentro de poco me iré de entre ustedes. No se decía hacia dónde. De la nada venimos, a ninguna parte vamos. ¿Qué es la vida? Es como el resplandor de una luciérnaga en la noche. Es como el respirar de un búfalo en invierno. Es como la pequeña sombra que se extiende por el pasto y se pierde en el ocaso. Quienes hemos nacido de nuevo,
debiésemos tenerlo claro y vivir para darle la honra y la gloria a Dios, porque no sabemos cuándo seremos llamados a su presencia. Quienes hemos nacido de nuevo, no tememos a la muerte. Sabemos que es ganancia. Filipenses 1:21. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a diferencia de pata de cuervo, sabemos a dónde vamos. Juan 14, del 1 al 3. Amén. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Entonces, quienes hemos nacido de nuevo, pues, ¿cuál miedo a la muerte? Sabemos que Cristo fue a preparar un lugar para nosotros. Así que la pregunta que debiésemos hacernos es, ¿qué cuentas rendiremos ante el tribunal de Cristo? Según a los Corintios 5, del 6 al 10. Amén. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, en lugar de jactarnos, de hacer alarde, de enorgullecernos o vanagloriarnos de nuestros logros económicos o de cualquier otra índole, busquemos el reino de Dios y su justicia. Mateo 6, 19 al 21. Amén. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y Mateo 6, 31 al 34. Amén. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Amén. Entonces busquemos el reino de Dios y su justicia. Y una vez más voy a insistir en que el libre albedrío no es lo que Agustín de Hipona sostenía. El buen uso de la libertad del ser humano para obrar bien o mal. Porque Romanos 7, 18 al 25 dice otra cosa. Amén. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
más con la carne a la ley del pecado. Amén. Entonces, pues Agustín de Hipona hubiera hecho bien en darle una leída a Romanos de nuevo. No hago el bien que quiero, sino que hago el mal. Entonces, ¿cómo puedo hacer un buen uso de la libertad? Tampoco es lo que la gran mayoría entiende. La libertad que tienen las personas para tomar sus propias decisiones sin estar sujetos a presiones, necesidades o limitaciones o a una predeterminación divina. Juan 15, 4 al 17. Y si quieren de 4 en 4. De 4 en 4. ¿Tú lee? ¿Cuánto al 17? De 4 en 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Amén. Entonces, el libre albedrío se nos dio a todos los seres espirituales para decidir si queremos o no tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios mediante Jesucristo. Por lo que debiésemos entregar cada día nuestro libre albedrío a Dios para obedecerle y hacer lo que nos ha ordenado. Eso que espera de quienes decimos haber optado por tener una relación personal cercana, íntima de amor con Él. Hechos 1 del 7 al 8. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 18 al 20. ¿Todos juntos? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Juan 17, 20 al 21. Amén. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esta es la gran comisión en Juan. Jacobo,
que lo tenemos en nuestras Biblias como Santiago, el medio hermano del Señor, dio una breve definición de lo que es el pecado por omisión. No hacer lo que es correcto, que es igualmente condenable y pecaminoso que hacer lo malo. Escrito está: entrégale a Dios tu libre albedrío, porque separado de Él no puedes hacer nada. Otra cosa que viene y te murmura el diablo al oído: necesitas tener más. Lucas 12, 15 al 21. Amén. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El 21. Amén. 21. Falta este. Así el que hace para sí tesoros, y no el rico para con Dios. Amén. Amén. Oscar Wilde, que vivió de 1854 a 1900, entre muchas cosas dijo dos frases que me parece siguen vigentes. Vivimos en una época en que las cosas innecesarias son nuestras únicas necesidades. Y lo otro que dijo fue: hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Se murió hace 2 siglos. La parábola que contó Jesús nos muestra una forma de ser, que tras casi 2000 años de haberla contado, sigue siendo de actualidad. Un hombre que cree que el propósito de su vida consistía en incrementar sus bienes materiales, sin considerar que la vida humana tiene un límite y que luego de la muerte física, las personas ya no tienen control sobre sus posesiones. Eclesiastés 2, 18 al 21. Amén. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También es esto vanidad y mal grande. Amén. Y solo hay que recordar que el heredero de Salomón fue Roboam, a quien por amor a David Dios le permitió conservar una de las 12 tribus. Primero de Reyes 11, 32 al 33. Amén. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Amén. Entonces, por amor a David,
Porque Salomón también se desvió cuando era viejo. Y Roboam pues, no fue muy sabio en responderle al pueblo. Entonces la parábola es un recordatorio a no poner nuestra confianza en los bienes materiales, porque vienen y van. Nos enseña que lo realmente importante es acumular tesoros en el cielo. En otras palabras, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a quienes nos rodean, siendo generosos con ellos. Marcos 12, 28 al 34. Amén. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo su corazón, con todo entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. La búsqueda del reino de Dios y su justicia es la clave para disfrutar de la plenitud de vida que Jesús ofrece a todos los que aceptan su invitación a seguirle. Lucas 12, 22 al 31. 12, 22 al 31. Amén. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero, ojo, el amor al dinero, no el dinero, es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera
y se han causado muchas heridas dolorosas. Eso viene en 1 Timoteo 6, del 6 al 10. Escrito está, no necesitas tener más, sino servir más. La conclusión, otra cosa que viene y nos dice el enemigo, que digamos, déjame en paz. Job 10, 20 al 22. Amén. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y cuya luz es como densas tinieblas. Amén. 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 Quienes a lo largo de su vida han expresado que no quieren tener nada que ver con Dios o que niegan su existencia, tristemente, conocerán la tierra de penumbra y confusión, donde aún la luz es tan oscura como la medianoche, porque optaron por no entregar a Dios su libre albedrío, porque dijeron tener derecho a ser felices y confundieron la felicidad con placeres pasajeros, con lo que podían comprar con su riqueza acumulada. Que por cierto, de la que nada pudieron o pueden llevarse al morir. El amigo de Job, Elifaz, aunque estaba equivocado al porqué de la situación que Job estaba viviendo, tiene un consejo que para aquellos que en algún momento le dijeron a Dios, déjame en paz, estoy en mi derecho de no querer obedecerte ni saber de ti. Y hoy, que por circunstancias de la vida se conformarían con el alimento de los cerdos, han recapacitado y quieren llegar a Dios. Bueno, Elifaz dijo, sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y te escuchará. Y cumplirás los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer. Y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices, ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados. Serán rescatados porque tienes las manos puras. Y la única manera de tener las manos puras es entregarle tu libre albedrío a Dios. Es reconocer que necesitas que Cristo venga a tu vida, que necesitaste de Él para ser limpiado de tus pecados. La única manera en que puedes tenerlas puras es pedirle al Espíritu Santo que te dirija día a día. El ser humano escuchó los dichos satánicos en el jardín del Edén y desde entonces muchos los han creído como si fueran verdaderos. Para cada hecho satánico, la respuesta es una sola. Escrito está. Pero, si tú no lees y mucho menos estudias la Biblia, si tienes muy buenas razones para no discipularte, si crees que por conectarte para escuchar el mensaje semanal ya te congregaste, si no diezmas, no ofrendas y por ende mucho menos sirves con tu don o dones en la edificación del cuerpo de Cristo y en el extendimiento de su reino, entonces el enemigo te tiene inutilizado. Y esto lo oí en algún sermón o lo leí en alguna parte y decía, el sí de la serpiente es un sí condicional. El sí de la serpiente es el silbido
de la muerte. Amén. Y Señor, pues nosotros sabemos que cada día el enemigo viene a murmurarnos y que quiere confundirnos para seguir robando, matando y destruyendo. Pero Señor, sabemos que solamente tú tienes palabras de vida. Pone en nosotros el querer como el hacer para escucharte a ti y saber distinguir cuándo es nuestro ego, cuándo es el mundo, cuándo es la carne o cuándo es el enemigo el que nos está diciendo haz o deja de hacer tal cosa. Señor, que podamos pasarlo por el tamiz de tu palabra, que podamos revisar aquellos pensamientos que vienen a nosotros para juzgar si realmente provienen de ti. Y si no vienen de ti, Señor, desecharlos. Gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu palabra, porque muchos de nuestros hermanos quisieran tener, aunque fuera una página. Gracias porque nosotros tenemos acceso a ella de muchísimas maneras y en muchísimas versiones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, si tú estás escuchando el silbido de la serpiente, deja de hacerle caso. Deja de oír dichos satánicos y mejor lee la Biblia. Estamos despedidos. Y si el Señor no dice otra cosa, pues nos vemos aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.